Shalom a todos. En el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie de historias clásicas de la literatura judía que tienen hoy carácter universal. Y estuvimos conversando en el video anterior acerca de la figura del profeta Shemuel Hanaví, Shemuel ben Elcaná. Vamos a conversar hoy acerca de quien va a convertirse en sucesor, entre comillas, porque va a ser el primer rey de Israel. Y hago referencia a Shaul Amelech, Shaul ben Kis. Shaul, ya hemos visto de acuerdo al último vídeo, fue escogido por Shemuel debido a las peticiones del pueblo para que les escogiese un rey. Y vamos a tener que el joven Shaul, en primer lugar, cuando era joven, cuando ocurre todo esto, un muchacho de la tribu de Benjamín, y que realmente nos cuenta el texto que al parecer era muy humilde, tímido. En primer lugar, casi que primero se negó y al final accedió. Pero de ser una persona con estas características, el final de su reinado fue realmente trágico, porque se convirtió en una persona realmente melancólica, con depresión, vengativo, en muchos casos que realmente hizo cosas terribles por toda esta esquizofrenia por la que estaba atravesando. O sea, no solamente hay que mencionar que también como ser humano al parecer padecía de una enfermedad y en muchos casos le causó realmente daño tremendo, porque algo que él padecía también era, siendo él un monarca, buscaba constantemente y desesperadamente que el pueblo le quisiera. Pero en muchos casos esto causó más bien el rechazo de la gente por las cosas que Shaul llegó a cometer, las acciones que llegó a hacer, en muchos casos terribles, como vamos a contar en este vídeo brevemente. Al parecer todo comienza por una desobediencia del rey de no escuchar la voz del profeta, hablando en nombre de Dios. Shaul desobedeció las palabras del profeta Shemuel cuando le ordenan que en una batalla contra el enemigo eterno de Israel, la nación de Amalek, la orden era que Shaul tenía que destruirlo todo, tanto las pertenencias, las cosas materiales, como acabar completamente con toda la población. Imagínense qué tremendo. Esto era como era en la antigüedad, los ejércitos, la gente iba a las batallas y esto era o acabo contigo o acaban conmigo. Así era en la antigüedad, todos los ejércitos del pasado. Por lo tanto era terrible. Y la instrucción en este caso que le dieron al rey era que tenía que borrar con todo. Y en este caso cuenta el relato de que no lo hace así, sino que más bien deja propiedades y qué sé yo, y reparte entre sus hombres pertenencias y deja con vida al rey Agag, el rey de Amalek. Y entonces a este relato cuando Shemuel, el profeta, viene y le recrimina y le dice, ¿pero qué has hecho? El rey le dice que tuvo miedo de los hombres, del ejército, de sus guardias, los oficiales, y que por eso es que habían repartido el botín, etc. Y que había perdonado la vida al rey Agag. En este caso se debate y se dice, bueno, quizás siendo él mismo un rey, por consideración a otro rey, etc., decidió perdonarle la vida. Aquello fue una indignación muy grande para Shemuel, el profeta, y al parecer, cuentan los comentaristas de que si el rey no hubiese desobedecido aquí esta instrucción, probablemente el reinado de todo Israel estuviese en manos de sus hijos y no hubiera pasado a manos del rey David. Esto es especulaciones de los comentaristas. Lo que acontece aquí es otra vez todavía más dramático, porque precisamente por esto y otras acciones se decide que se le va a quitar el reino a Shaul. Y en este caso Samuel el profeta concluye lo que Shaul no terminó. Y textualmente, especialmente en este caso de Amalek, la nación enemiga eterna de Israel, el profeta Samuel decide acabar precisamente de una manera enérgica lo que comenzó. Y citando textualmente del pasuk que aparece registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 33, dice lo siguiente: Vayomer Shemuel kaasher shikela nashim harbeja ken tishkal minashim imeja vayashef Shemuel et Agag lefnei Hashem bagilgal. Dice, de la misma manera que tu espada dejó sin hijos a muchas mujeres, de la misma manera tu madre hoy se quedará sin hijos. Y dice el pasuk que el profeta tomó la espada y cortó en pedazos a este Agag. Realmente una escena muy gráfica, donde estamos viendo que este hombre, además de profeta, también en este caso pues luchaba.
Y estamos viendo que era la antigüedad. Para Israel, por ejemplo, hay muchas culturas que piensan de que los profetas, hombres santos, hombres de Dios, y ponen otros conceptos. La nación de Israel en el pasado no ve estos conceptos. Sí, el hombre puede ser santo, pero el hombre también es un guerrero. El hombre también es un ser humano. El hombre también comete errores. El hombre también pelea, se defiende, lucha como cualquier persona. Y en la antigüedad, esta era la situación de los ejércitos antiguos. Los sacerdotes también iban a las guerras con los ejércitos. Y en muchos casos ejecutaban y peleaban, y como vemos en este caso el ejemplo del profeta Shemuel Anabí, y muchos otros de acontecimientos como estos similares. Por ejemplo, el profeta Elías, también tenemos acontecimientos como este. El hecho es que a partir de aquel momento la situación fue todavía más difícil para Shaul HaMelech, y cuando se entera de que le habían prometido en este caso el reinado a David, comienza a perseguir a David, y en muchos casos comienza a asesinar a miembros de la población, sus hermanos, como la matanza que mató a 85 personas en la ciudad de Nob. Y se ha pasado todo en la tradición de la nación de Israel hasta nuestros días. Tenemos un dicho donde se le critica a Shaul, donde se le dice: cuando tenías que haber actuado de manera sin misericordia, como con este rey, no lo hiciste. Y ahora con tus hermanos, que tienes que mostrar bondad, le muestras crueldad. Y realmente por esto y otras acciones, finalmente tenemos el relato de que incluso Shaul va contra su propio hijo Jonatán y le acusa de esta amistad que tenía con David HaMelech. Y realmente fue terrible. El rey se convirtió en una persona realmente con paranoia, esquizofrénico, terrible, depresión, no confiaba en nadie. Fue una época terrible. Y finalmente, como ya contamos también en un video anterior, él decide consultar a esta mujer para que traiga el espíritu del profeta Shemuel. Y Shemuel le dice: ¿por quién te mandó a despertarme, a llamarme, etcétera? Y le dice: mañana tú y tus hijos van a estar conmigo aquí. Y efectivamente, el siguiente día de estos acontecimientos, en esta batalla con los filisteos, cuenta el texto de que una gran derrota para Israel, se ve rodeado y ha dado muerte a sus hijos, y él ya se ve perdido y se deja caer sobre su espada para no ser capturado. Y realmente una historia trágica de cómo acabó la vida de este rey de Israel, que en realidad hay que comprender también. En la vida real los sabios enseñan de que en la vida real, como un todo, Shaul fue un hombre realmente justo. Shaul fue realmente un rey que unió a Israel, defendió el gobierno, el reinado, y extendió las fronteras. En muchos casos fue victorioso. En otros casos también tuvo sus debilidades, como cualquier ser humano. No todo el tiempo hay que enfocarse ni en lo malo, no, hay que ser equilibrado. Las cosas buenas y también lo negativo que hizo. Esa es la sinceridad también en este caso de los autores, los escritos de la nación. No se tiene que esconder los errores de nadie. Nadie es perfecto. Un rey, pero en este caso Shaul, siempre se le recuerda como un gran tzadik. Y también tuvo sus flaquezas. Pero realmente una figura realmente icónica y significativa, que es muy conocida a nivel mundial hoy día. Y de ahí el reinado va a estar en manos luego de su hijo. Finalmente el hijo de él es traicionado porque al parecer pues era débil en su reinado, y finalmente David es nombrado rey. En las tribus le nombran rey y une a todo el reino de Israel nuevamente. Hasta aquí este pequeño vídeo sobre la figura de Shaul HaMelech, Shaul ben Kis, el primer rey de Israel. Gracias por la atención y Besrat Hashem, nos veremos en un próximo vídeo con más de estas historias clásicas de la literatura judía. Gracias a todos, Shalom y hasta un próximo encuentro.